Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos en el episodio número 5 de Reinas y Valeras. Yo soy Vale Toso y acá estoy con Nati. Nati, bienvenida. Qué emoción que ya estemos en el episodio 5. Y realmente hoy también traemos uno de esos temas que nos interesan a todos los cristianos en realidad. Y hoy traemos parte 2 de Sara Mulali, porque es oficial, nos vamos a hacer anglicanas. No, pero estamos viendo que realmente hay mucho por qué hablar en realidad de ella y lo que está pasando como en la comunidad anglicana y creemos que es muy relevante para que podamos traerlo a la mesa, podamos discutirlo. Hemos estado haciendo un poquito de investigación de incluso la historia del anglicanismo y incluso de las comunidades cercanas a nosotras. Entonces queremos traerles este episodio con mucho amor y ver qué podemos hablar de la comunidad, ¿verdad? Y qué está pasando con Sara Mulali, parte 2. Exacto, otra vez la saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Como dice Vale, quedamos súper interesadas en este tema. Yo creo que ya queda claro que pues nosotras como estudiantes perpetuas nos interesa abordar temas que a veces para nosotros son temas de investigación y de eso se trata justamente este programa. Nos gusta ir investigando, nos gusta motivarnos a nosotras mismas y a los demás a que estudien, a que investiguen ciertos temas. A veces sabemos un poquito de eso, pero vale la pena abordar algunos temas que a veces no son tan conocidos para nosotros, que son un poquito desconocidos, que sabemos un poquito, para que lo hablemos así como una charla súper casual y también invitarlos a ustedes a que opinen, ¿cierto? Y ese tema nos llamó la atención porque se trata de una mujer, ¿cierto? Y nosotros hablamos bastante de temas de mujeres, ¿sí? Y justamente en este caso hemos hablado y hemos defendido bastante el pastorado femenino, porque el pastorado femenino es algo que siempre ha sido muy atacado por los sectores conservadores y es algo que a veces es tachado de ilegítimo, a veces es tachado de nocivo y bueno, también vale la pena abordarlo desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? Este tema, la vez pasada, vimos como superficialmente algunos detalles de esta nueva arzobispa y es evidente que se trata de una mujer que defiende posturas feministas. Entonces eso fue lo que nos llamó la atención, y nos gustaría seguir profundizando un poquito, sobre todo en la iglesia. Nos llamó la atención varias cositas y yo creo que es perfecto para sentarnos a charlar, una tertulia muy divertida. Sí, y es que en realidad, como dice Nati, hemos realmente como tratado de investigar un poquito, como tal vez vamos a empezar con la historia en sí de la iglesia anglicana, ¿verdad? Y también sería bueno, Nati, que vos nos comentes exactamente como tu, tu historia con esta persona que conociste que también es anglicana, como para que también podamos tener ese contexto. Porque sí, digamos, hemos visto a la iglesia anglicana, que bueno, nada más como para hacer un breve repaso, ellos surgieron en el siglo XVII, igualmente cuando se separaron de Roma, bajo lo que sería entonces Enrique VIII, ¿verdad? Que fue como cuando empezó todo el anglicanismo. Después hubieron migraciones de Inglaterra a Estados Unidos, entonces se empieza a ver como que las colonias americanas quieren tener como esa independencia de las congregaciones, entonces se forma la iglesia episcopal en el siglo XVIII. A fines del siglo XX es cuando empezamos a ver como a la iglesia episcopal adoptar posturas liberales como bendiciones a uniones homosexuales, ordenación a mujeres, que también comienzan a provocar estas divisiones. Y entonces empezamos a ver todo este liberalismo ya de una manera muy, muy notable dentro de la comunidad episcopal.
Entonces aquí después en el 2009 como que llega lo que sería el Anglican Church of North America, que sería como la iglesia anglicana de América del Norte, que se llama la ACNA, donde empezó a unir diócesis y empieza a decir como, bueno, no, necesitamos volver a la tradición anglicana histórica, necesitamos como mantener esa enseñanza bíblica. Y aquí es donde igualmente empezamos a ver como el Reino Unido, que sería como la iglesia de Inglaterra, empezar a avanzar también como con ordenación de mujeres, las primeras obispas desde el 2015 incluso. Eh, y ya para lo que sería octubre, este pasado octubre del 2025, vemos a Sara Mullally siendo nombrada la primera arzobispa de Canterbury y vemos a la GAFCON, que fue lo que comentamos la vez pasada, de que ellos dicen no, no estamos de acuerdo con lo que sería la ordenación de una arzobispa, porque podemos ya después hablar lo que también, digamos, ellos hasta cierto punto sí están de acuerdo con la ordenación de diaconisas y también de presbíteras, pero no específicamente como arzobispas, que es como hablamos la vez pasada, como el top así de la iglesia, ¿verdad? Entonces, vemos más o menos que siempre ha sido como eso de nos vamos como a la parte súper liberal, pero después como que entonces vienen personas conservadoras y dice, bueno, no. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Como ver esa evolución de sí queremos, pero no queremos y ¿verdad? Es súper, súper, súper interesante. Sí, a mí me gustó mucho la historia de cómo se formó el anglicanismo. Bueno, sí, conocemos la parte de Henry VIII, que él tenía una esposa y él era, es que mira que estuve leyendo una y me pareció súper interesante que él era súper católico, incluso él apoyaba como la persecución a los protestantes, él estaba y escribía artículos en contra del protestantismo, estaba súper en contra del protestantismo, no, no le agradaba para nada, hasta que, hasta que él tuvo el deseo de divorciarse de su esposa y en realidad lo que se busca, y es muy interesante esto, que cuando hay personas que son muy religiosas, y esto también pasa en las iglesias evangélicas, cuando son muy religiosos y quieren divorciarse, entonces se inventan un motivo para buscar como la nulidad, ¿cierto? O sea, Ajá. no van a decir como me quiero divorciar, sino que no, el hecho, el otro cometió algo, entonces, y, y en este caso él lo que quería era declarar nulo el matrimonio porque la esposa había sido primero esposa de su hermano, un hermano que se murió. Entonces, entonces encontró ese motivo y lo llevó como a Roma, ¿cierto? Pero el problema que él tuvo era que la esposa no era cualquier mujer, ella también tenía poder y ella tenía una conexión con Roma que era el sobrino. Y entonces por esa cuestión, entonces no, digamos que el que estaba, es el cardenal, si no estoy mal, que estaba viendo el asunto, dijo, no puedo decir ni en contra, o sea, como que abandonó literalmente el asunto y él quedó como ahí con eso que no pudo hacer nada. Solo hasta ese momento que no vio que el Papa metió mano y lo ayudó ni nada, ahí entonces como que se molestó. No tanto con la institución, porque así como muchas personas que realmente no querían dejar de ser católicos, sino que estaba molesto con el Papa, porque él tenía su poder, entonces básicamente sacó al Papa de Inglaterra. Y entonces ahí entonces él no se inventó el anglicanismo, realmente lo que hizo fue como que darle paso a otros teólogos. Entonces ahí llegó Thomas Cranmer y de ahí pues empezó a, como a tener como amigos que eran protestantes y entonces ahí se formó. Entonces hay gente que dice que él básicamente crea el anglicanismo y no es cierto, es que a veces como que hay diferentes intereses que se unen y es interesante repasar la historia porque uno se da cuenta que es como son varias las partes que contribuyen. Entonces la iglesia no es solo él, ¿cierto? No es solo el rey,
pero tampoco es solamente el otro teólogo, o sea, lo político siempre está ahí metido. Y bueno, entonces esta iglesia tenía mucho tradicional porque también él era muy tradicional, ¿sí? Y bueno, me parece difícil como lo que el anglicalismo quería, que era que tener como una comunidad grande y cada iglesia tenía su como un tipo de libertad. Tienen unos artículos que Thomas Kramer hizo, 39 artículos que son como fundamentales y comparten también libros de oraciones, pero me pareció una teología muy bonita, ¿no? Vale. Sí. Y me pareció que tienen puntos que o sea, digamos que nosotras estaríamos muy como eh, muy cómodas, ¿cierto? Con todo lo que se ve. Y lo interesante es que esta libertad que tenían, pues evidentemente ahora para tener una arzobispa, o sea, una cabeza tan poderosa que sea feminista, es extraño que se haya llegado a este extremo, ¿no? Yo estaba hablando de lo que estabas diciendo, que yo conocí una persona que Así, contanos. Ajá. me estaba diciendo que ella es anglicana y que acá en Estados Unidos el anglicalismo se separó de la iglesia episcopal, es decir, que no quieren hacer parte de esos, del arzobispa de Inglaterra. Entonces, acá en Estados Unidos van a seguir un arzobispo o la cabeza que está en África, no el de El Inglaterra. reverendo que hablamos la vez pasada, el reverendo Robert Mamba, si no me equivoco, algo así. No estoy segura, pero creo que El que sí. le mandó la carta, ajá, que es del GAFCON. Me parece que sí, Gafcon. Y pues sí, súper interesante, sí, porque entonces acá la división fue justamente por eso, por incorporar ideas que realmente me parece que se salen de los 39 puntos, porque por Sí. ejemplo los 39 puntos son todas las cosas que nosotros también creemos, creen en el mismo credo de Nicea, creen en, ellos creen en sacramentos en dos básicos que son comunión y bautismo. Esos son los que enseñó Jesús, pero también creen que los padres hicieron otros sacramentos. Bueno, y tienen ideas que son muy tradicionales, muy como normales de la ortodoxia. No creen en el purgatorio, muy también acorde a lo que los protestantes como digamos las iglesias de nosotros que no son que no tienen denominación y entonces uno se pregunta de dónde salió ¿Qué está pasando? el feminismo, o sea, de dónde sale de Sí, dónde sale, o sea, algo tan extremo y tan contradictorio con muchos de estos puntos, ¿no? sí. Creo que sería bonito tal vez poner una presentación y ver como más o menos exactamente qué es lo que creen los anglicanos. Listo. Porque como decís vos, ellos tienen 39 puntos, yo estuve buscando también un poco como el libro de oración comunal, que al parecer Ujú, ellos también como que tienen varias, como, ¿cómo decirlo? Es como un discipulado continuo, pues. ujú. Entonces me parece muy bonito también eso. Acá hicimos esta presentacioncita. Si quieres puedes bajar un toquecito nada más. Listo, acá. Acá, entonces, bueno, básicamente como esta iglesia anglicana del norte, como dice Nati, acepta como esos 39 artículos y el libro común de oración, que al parecer esto es algo que es tradicional desde 1662, o sea, es algo realmente tradicional para ellos. Y como dijimos, ellos tienen doctrinas centrales de lo que sería la ortodoxia, la Trinidad, la divinidad de Cristo, la resurrección corporal, los dos sacramentos que también vos dijiste, el bautismo y la cena del Señor. Hay diversidad interna. Ellos
tienen algo que a mí en lo personal me llama demasiado la atención y es como que pueden convivir tanto los arminianos como con los calvinistas. Entonces, digamos, va a haber diversidad de pensamiento en lo que sería, por ejemplo, doctrinas que podríamos llamar secundarias. Entonces, hay como incluso en la parte de la adoración hay un poco que es más contemporánea, como también hay un poco más de eh, música más, ¿verdad? Reformada, así como, como de himnos. En la escritura ellos tienen la autoridad, o sea, la escritura es la autoridad final, pero ellos no hablan de la ignorancia literal y eso es algo que también estuvimos hablando que nos parece muy acertado porque, por ejemplo, ellos hablan mucho de que pueden haber personas que pueden creer que, por ejemplo, el creacionismo puede ser literal, a como también puede ser un poco más significativo o de alegoría, de que tal vez no es literal como dice Génesis. Entonces hay como esa comunión de opiniones que me parece que también le da esa riqueza de diversidad de pensamiento a la iglesia y tal vez eso es lo que le ha dado un poco como de libertad hasta cierto punto de llegar a lo que sería como esta arzobispa feminista. Sí, Pero lo que sería en sí la tradición rechaza como todo matrimonio homosexual, eh, la ordenación de personas homosexuales, ese es otro punto. Y algo que en realidad creo que es como el highlight o lo más relevante que a mí me llama la atención es que las mujeres pueden ser diaconisas y presbíteras. No específicamente como obispas o arzobispas, pero sí permiten presbíteras. Cosa que lo, dentro de lo que sería, por ejemplo, el neopentecostalismo, no, tal vez el neopentecostalismo no, tal vez como los bautistas, tal vez como un poco no denominacionales, eso es jamás, ¿verdad? Entonces es muy interesante que una iglesia que es como tradicional dentro del protestantismo realmente dé ese paso y ellos dicen como, bueno, no tenemos como bases completamente bíblicas para decir que una mujer no puede ser presbítera. Entonces eso me parece súper bien. Ellos también hablan de la salvación entendida como un proceso continuo. Y bueno, esta iglesia, el ACNA en sí, como dijimos, es parte del GAFCON. Entonces al parecer ellos no están en comunión con lo que sería Sara Mulali, ¿verdad? Pero sí, ¿qué pensás vos, Nati? ¿Qué te parece? sí, me parece que definitivamente era muy interesante esta iglesia, como la propuesta de una iglesia tan grande, tan, con esa libertad, me parece interesante y me parece ideal porque me parece que se abre como a muchas posibilidades. eh, Me gusta que no quiera tener como un tipo de magisterio cerrado, ¿sí? Como tan absoluto, tan como el católico, o sea, definitivamente no es de esa forma, permite como la apertura, pero a la vez y es interesante como se le presentó el feminismo, como se fue metiendo, ¿cierto? Y como terminó de como romper como esa unidad y esa comunión que tenían bastante, bastante como importante. Es importante esto que está pasando acá y es importante el cambio de ahora porque lo que parece que ha pasado es que pues se ha definitivamente como roto una unión importante y ahora definitivamente entonces cada cual toma más o menos como su camino, o sea, ya no va a haber la unidad que había ni los diálogos, sino que definitivamente como que se deja como, o sea, como que no sé, a mí me parece que dentro de los artículos eh, que estaban como en común, eh, me parece que el credo eh, se ve afectado. Me parece que eh,
también como, bueno, tendríamos que revisar los puntos que podrían verse afectados por esa ruptura, ¿cierto? Sí, claro. Pero sí, el mensaje de feminismo en una iglesia así tradicional definitivamente no me parece que haya debido llegar tan lejos, ¿cierto? Porque se permitía como la comunión entre diferentes, ya estaba previsto esa posibilidad, pero el feminismo me parece que va demasiado lejos como para que llegue a tener tanto poder como de ese nivel, ¿no? Sí, exacto. Y tal vez podemos pasar a la siguiente como para hablar también un poco de lo que sería Ujú, el papel que tiene la iglesia, perdón, que tienen las mujeres dentro de la iglesia anglicana, ¿verdad? ujú, Que para mí es como un shock realmente, porque siento en realidad que la forma en que el ACNA, porque digamos tenemos que entender de que el ACNA es conservadora, no estamos hablando de que el ACNA es parte de la iglesia episcopal que es liberal, o sea, estamos hablando de los conservadores. Y el ver que ellos permiten como, dice acá, digamos, por ejemplo, que cada diócesis pueda decidir si ordena mujeres como diaconisas o presbíteras. O sea, me parece como, para mí es un shock, porque realmente muchas veces vemos este diálogo y este discurso de no, o sea, la palabra es como, la palabra de Dios dice no, que calle la mujer, pero vemos esta iglesia conservadora, quiero como recalcar eso, como diciendo, bueno, no, o sea, las diaconisas van a poder ayudar en todo lo que sería como el servicio, la enseñanza, el cuidado pastoral, las presbíteras pueden hacer como funciones sacramentales, ujú. literalmente poder administrar la Eucaristía, este, y aunque digamos, eso es algo que no sé, a veces como que estamos tan encerrados en que lo conservador siempre tiene que ser como la mujer calla y listo, y ver una iglesia tradicional conservadora que más bien incluye a la mujer dentro de la participación en la iglesia y ver su eclesiología es realmente refrescante, pues. Sí. Sí, y definitivamente yo pienso que las mujeres están totalmente preparadas y dispuestas para este momento de poder tener una participación mucho más importante en las iglesias. Ya lo hemos dicho antes, no solo porque sea mujer, sino porque es un balance saludable para la sociedad. Es un balance, y además hay que reconocerlo y todo el mundo sabe que las iglesias siempre están repletas de mujeres. Y eso lo reconocen los pastores, lo reconoce todo el mundo. Los que muchas veces fallan en asistir son los hombres más que las mujeres. Por eso acá en Estados Unidos, por ejemplo, este asunto de Charlie Kirk ha llamado la atención porque él estaba llamando a los hombres a retornar a las iglesias, porque eso es conocido. O sea, las mujeres son principales en las iglesias, son las oradoras, ¿no? De las que siempre están orando, las mamás que oran por sus hijos, las misioneras, y bueno, ahora se les está dando un espacio para que también tengan liderazgo, ¿cierto? Para que se escuchen sus voces y eso es algo bueno. O sea, no todas las voces de las mujeres tienen la misma intención de dañar, de pervertir, de cambiar las escrituras ni agregar mensajes. Realmente hay mensajes muy buenos y hay mujeres que están muy interesadas en predicar la palabra de Dios, ¿no? Exacto, y creo que también es importante, y aquí lo pusimos como en las referencias, de que algo que también a mí me parece es que ellos son teológicamente sólidos. No es como que alguien llegó y dijo, uy, sí, pongamos una mujer porque, bueno, llenemos el campo. Sí. Sino que realmente aquí pueden ver, por ejemplo, que ellos tienen como documentos oficiales, de hecho se puede conseguir desde internet, uno pone como
política sobre la ordenación de mujeres, y ahí en Google les puede salir perfectamente los PDFs. Entonces también los invitamos como a poder ver que esto realmente es teológicamente sólido. Y como decís vos, por ejemplo, yo estuve averiguando un poco acá en Costa Rica como la iglesia anglicana, y como la primera iglesia anglicana acá en San José tiene una presbítera. Y escuchando tal vez, de hecho se llama Iglesia del Buen Pastor Anglicana, por si quieren también buscarla, y en Facebook salen como las prédicas. Yo estuve escuchando la prédica el domingo pasado y yo me pongo a pensar como ella realmente está predicando la palabra de Dios. No es como que está llegando y está predicando como vimos de Sara Mulali, que estaba diciendo algo como de que teníamos que tener empatía, creo que era que hablaba Ujú. un poco, ¿verdad? Sino que ella estaba agarrando un texto bíblico y literalmente explicándolo a la congregación. Entonces volvemos a lo mismo, no es el hecho de que ella sea mujer, sino es como esa enseñanza y el mensaje, dar el evangelio tal y como viene en las escrituras. Sí, es que eso también podemos hacer un poco buscando como los sermones que hacen las mujeres, podemos hacer eso con varias mujeres de diferentes denominaciones para tratar de ver qué es lo que predican las mujeres. Por ejemplo, yo escuché un mensaje de Sara Mulally cuando era no, obispa, porque ahora es arzobispa, pero en el 2020 era obispa. Bueno, dicen también ahí en el mensaje que ella era muy activa en Twitter, o sea, tenía una intención política y tenía una inclinación feminista muy evidente. Y lo que pasa con la iglesia de anglicana en Inglaterra, porque obviamente la iglesia anglicana es de Inglaterra, pero la cosa es que acá en Estados Unidos es más libre políticamente porque en Inglaterra prevalece como el Estado, ¿cierto? Como los intereses del Estado porque es más político. Entonces, el feminismo, como ya dijimos antes, en Europa es demasiado poderoso y demasiado atractivo. Entonces, el mensaje de ella y la prédica de ella son mensajes que repiten los feministas en todas partes. Entonces, no vemos como una prédica que esté haciendo ningún tipo de exégesis, que esté tratando de explicar un texto, que nada de eso, sino más bien está predicando lo mismo de siempre. Digamos, el mensaje que yo estaba escuchando, por ejemplo, estaba predicando sobre la salud mental, que ya las personas no tienen que tener miedo de la salud mental. Y bueno, o sea, si va a hablar de eso con respecto de un evangelio, de alguna cosa, es totalmente eh, entendible, razonable, no sé, Claro. pero en realidad lo que está es virtiendo el contenido del feminismo y de paso dice, sí, Jesús era así, o sea, eso básicamente es lo que hace. Y eso es lo que se convirtió ella y el mensaje que está tratando como de compartir, porque es interesante que también en estas discusiones de política, la salud mental es un tema de política, Sí, ¿cierto? ¿Has ¿verdad? visto? Sí, sí, me parece súper. Como que, como que esto es parte del discurso que siempre tienen, que es como, bueno, buenos pensamientos, como que la salud mental, el autoestima, como que esto es un tema muy recurrente dentro de estos círculos, ¿verdad? Como que, como decís vos, no, como que no usan más la psicología que tal vez como un sermón teológico. Sí, y lo curioso es que la psicología que la izquierda está interesada en como promover es una psicología que hace al ser humano débil, ¿sí? Porque resalta como los sentimientos y las emociones y el ser humano se ordena a partir de eso, ¿sí? Sus deseos prevalecen sobre cualquier cosa, sus instintos prevalecen sobre cualquier cosa, o sea, ya no se plantean cuestiones éticas donde el ser humano se cuestione qué es lo correcto, sino que se plantea el ser humano dentro de una subjetividad absolutamente abstracta, donde se va construyendo sin ningún fundamento, sin ningún
sin ninguna orientación realmente, sino que la única orientación que les interesa es la sexual, que es totalmente abstracta, pero no tiene orientación, no tiene deseo el ser humano de hacerse, de moldearse. Digamos, Aristóteles, claro, plantea algo súper práctico, que es como el hombre, qué es lo que el hombre desea, ¿no? La felicidad, que es vivir bien y hacer bien, es decir, como un tipo de armonía, y para ello, o sea, para este fin, sí, está buscando como organizar los vicios, ¿cierto? Y la conducta la tiene que organizar quitando los excesos, encontrando un punto medio, entonces va a ver qué es lo que conviene. Pero ahora la salud mental es otra cosa, la salud mental es como Como un no estoicismo, tal contenerse, sino vez. como un qué, Como un estoicismo, tal vez. Como buscar esa virtud, como... de ahorita. Sí, como ese tipo de sermón. Sí, la prédica de la salud mental tiene que ver un poco con, volviendo a Freud, ¿cierto? Donde Freud dice, bueno, las normas del ser humano han atrofiado, han dañado como que la naturaleza porque la están como cohibiendo de sus placeres y sus instintos, ¿cierto? Y desde ahí entonces entran a tratar de sacar, de salir del closet de las normas, de salir de las normas éticas y morales que anteriormente cohibían al ser humano. O sea, desde ahí se empieza como a buscar como el placer como algo bueno, sí, y de criticar la ética y la moral como algo que le ha hecho daño a las comunidades. Entonces realmente lo que se plantea es nada. Sí. Simplemente como el hombre triste no debería cohibirse. ¿Por qué? No se sabe. Simplemente porque cohibirse está mal y ya no debe ser como el modelo de hombre anterior. O sea, la fortaleza del hombre que anteriormente servía. O sea, no es porque sí estas cosas. Es decir, el hombre tenía que ser fuerte porque las luchas que tocaban hacer, o sea, no es que el hombre fuera violento por elección, sino que si no estaba defendiendo su comunidad, pues su comunidad se acababa, así de sencillo. Y así era como la naturaleza del hombre, entonces su violencia tenía un propósito, una razón de ser, ¿cierto? Pero el hombre de ahora, o sea, y el feminismo sobre todo, quiere ver al hombre llorar, quiere verlo débil, quiere verlo princeso. Nietzsche estaría muy enojado. Lo Sí. quiere, sí, esa es la psicología de ahora. Y entonces, y esto tiene que ver con esto porque esa es una de las prédicas y esa es una de las cosas que promueve la arzobispa, que debemos sentirnos cómodos hablando de la salud mental, que no debemos sentirnos mal por esto, ni cohibidos, ni nada de eso. Y también es un discurso también muy de izquierda que también quiere como promover como este tipo de debilidad en vez de como de ser fuerte, como que quiere como esconderse y también excusarse también, ¿cierto? Si no quiere trabajar. ¿Has visto es que la gente lleva a todos unos extremos y has visto que hay unos shorts muestran gente que no quiere ir a trabajar y llora y llega a cuestionar, ¿por qué tengo que ir a Sí. trabajar? Yo no me siento con ganas de ir a trabajar. O sea, Sí. toda esta psicología que saca lo peor del ser humano y lo embellece como parte humana. Y esto también llega al extremo ridículo de volver a cuestionar como, ¿por qué tengo que esforzarme? ¿Por qué tengo que ser Exacto. útil en social si yo no quiero? Y ¿Cierto? es que, y es que si nos ponemos a pensar en realidad, esto también está como contrario a lo que sería la escritura, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vemos a Jesús diciendo como, bueno, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo. Entonces ahí es donde tal vez decimos como, no, aquí hay algo que no está cuadrando. Y tal vez digamos, si yo dijera como, bueno, es que tal vez Sara Molnar está agarrando esto eh, de la salud mental y está diciendo como, bueno,
hagamos un estudio de Filipenses 4 donde Pablo dice como en lo bueno, en lo que sea bueno de pensar, todo lo amable, ¿verdad? Tal vez en esos tipos de virtudes, yo te digo como, bueno, tal vez la salud mental es como agarrar ese, no sé, creo que es Filipenses 4 algo, y decir, bueno, hagamos un estudio de esto, en lo que tenemos que pensar, cómo podemos mejorar nuestra salud mental, porque eso es un problema real. Ujú. Pero no llevarlo como eso, como decir, pues eso político realmente, sino como llevarlo a un sermón teológico que estamos hablando de que está pasando en una misa, no como todo este discurso político de que sí, que la salud mental, de que entonces el hombre va a ser más débil, que la mujer aquí, que, ¿verdad? Como más bien exaltando a la mujer y también haciendo que el hombre sea menos, sino como realmente llevándolo al cristianismo, porque creo que hay muchos tintes que se utilizan en estos círculos tal vez un poco más liberales, donde ellos realmente no están usando, o sea, no están teológicamente basados en la palabra, sino que agarran y hacen un poco de sincretismo entre psicología, política y teología, porque estamos como en un ambiente eclesiológico, como que es bastante diversa la cosa. Sí, mira que estuve la semana pasada en en un congreso, bueno, fue un evento de apologética del colegio donde yo estudio, donde vino Jeff Myers, que es un apologista reconocido y es el presidente de Summit, y él estaba, y me gustó mucho cómo habló de la salud mental. Él dice, porque es que el colegio de nosotros tiene un centro de terapeutas de salud mental. Y él dice, es bueno, la salud mental es bueno, y Claro. ese apoyo es bueno, pero no se dejen, no se dejen limitar por estas cosas, no se dejen achicar, no se dejen, no, y dijo algo muy chévere que era como que no vayan a donde alguien que les diga, usted me va a necesitar para el resto de la vida, y agende el resto de la vida, o sea, que se vuelva una relación de dependencia, de donde yo me voy a volver como dependiente y yo me voy a contemplar como un ser miserable y un ser que necesita conmiseración toda la vida, ¿sí me entiendes? Sino que entiendan que Dios los hizo a ustedes eh, con todo lo necesario, y ustedes van a poder tener una ayuda para superar lo que sea, pero tengan esa visión de usar la herramienta para salir adelante. Y esa es la Sí. cosa, o sea, el tinte político de la salud mental, que aquí la puse en pantalla, es, es algo que quiere como debilitar al ser humano, ¿cierto? Quiere limitar al ser humano y lo quiere como hacer sentirse empoderado socialmente de ciertos como derechos, por ahí va la cosa, y también como que no tiene que trabajarse a sí mismo, sino que los demás se tienen que de cierta forma como someter Soportar. a uno. Por ahí va, mira, por ejemplo acá dice que antes no se hablaba de la salud mental, que todo el mundo tenía terror de hablar de la salud mental, pero ahora se está hablando. Y entonces eso es como el asunto político, o sea, se quiere ver como que un sector de las personas son gente que también que están clasificadas por este lado, y que ahora van a no a superar sus cosas, sino que más bien se quieren como estancar en un tipo de relación con el Estado también que les dé porque yo no tengo, ¿sí me entiendes? Es como un tipo de, por eso es que es político, porque hay muchas personas que se van a salir como beneficiando, ¿sí? De estas cosas. Entonces, exacto. Claro, es un No, negocio. sí, entonces yo no voy a trabajar, yo voy a esperar que otras personas como que me den las cosas, que otras personas hagan por mí lo que yo no puedo, porque básicamente eso es. Eh, por ejemplo, acá dice que, mira, toda la prédica que ella está haciendo no está hablando de versículos, ni de Biblia, ni de nada, está hablando
haber sido estigmatizado por salud mental. Y otra cosa, ahora otro problema de la salud mental es que también es un asunto que, ¿quién define la salud mental? ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, si un psicólogo eh, ahora piensa que una conducta no tiene por qué ser mala porque cree que, cree que no hay límites morales, o sea, no hay una objetividad moral, ¿cierto? No tiene por qué haber. Entonces, cualquier cosa puede ser, ya deja de ser un desorden, ¿no? O sea, si alguien se identifica como un perro, un gato, eso no es problema, ya no va a ser un problema de sí. salud mental. Entonces, ese es también, ese es otro problema, o sea, ¿quién define ese tipo de cosas? Hay conductas que también se quieren como imponer Normalizar. por esa vía, Ajá, ¿sí? Y por ajá. eso es un tema interesante que le gusta tratar como a los sectores políticos y eso es lo que está ella predicando. Como Justamente, predicando. mira. Sí, y es que también ahí creo que puedo aportar un poquito porque creo que yo te había comentado que decidí como estudiar consejería bíblica Oh, chévere. y sí, y eso es parte de lo que también se habla mucho dentro de estos círculos de consejería, porque por ejemplo, el hecho es que vemos como todo esto de el abordaje de la salud mental desde un punto de vista como muy secular de, bueno, sí, que tenemos que tener buenos pensamientos, de que tenemos que amarnos a nosotros mismos, de que tenemos que ser buenos, pero realmente, o sea, como decís vos, ¿cuál es el estándar que tenemos de ser buenos, entre comillas, verdad? Si ella realmente como que, y en eso yo sí soy fiel creyente porque en realidad yo lo he aplicado en mí misma, de poder llegar y decir, bueno, estoy teniendo este problema y puede ser un problema mental, un problema psicológico, un problema de comportamiento y quiero entenderlo, entonces voy a la palabra de Dios y busco que específicamente cómo se aborda desde ahí y Ujú. a partir de eso comienzo a aplicarlo en mi vida. Pero si yo llego y nada más digo como, bueno, es que necesitamos tener como una salud mental, porque todos necesitamos vivir en flores y colores y todo, realmente como creyentes y como esta persona, siendo ahora, bueno, veo que ese sermón fue como en el 2020, entonces me imagino que era Sí, cuando era obispa. obispa. Ajá, o sea, siendo una obispa, o sea, también eso es un cargo muy alto Ujú. donde está a cargo de una congregación y nada más llegar y dar ese, ¿verdad? Ese discurso como de todo flores y colores, me parece irresponsable porque hay personas que están sufriendo cosas reales, problemas que están afectando sus vidas, sus familias, sus trabajos y no se está abordando desde lo integral que sería entonces ver qué está pasando con esta persona, poder guiarlo bíblicamente, porque yo en eso sí soy como, yo en lo personal sí creo que la palabra de Dios como cambia a una persona. Entonces desde la consejería bíblica siempre se busca como que la persona entienda realmente qué es lo que Dios quiere en su vida para poder tener esas mejoras. Entonces yo no puedo como agarrar nada más X teorías seculares y aplicarlo porque tengo que sopesar si esa teoría secular me va a venir a ayudar. Porque si agarro a Freud y digo, no, todo es sexual, o sea, no todo es sexual. Entonces ahí es donde tenemos como que decir, bueno, esta persona que realmente está diciendo, porque no podemos nada más llegar y decir salud mental para todos y repartir, porque no. Sí, muy política. Sí, exactamente. Es el tema de la salud mental es complejo justamente porque la salud mental, ¿cómo se evalúa, cierto? Si se, digamos, una de las cosas que ha cambiado mucho en salud mental es cómo se ve como la atracción del mismo sexo, ¿cierto? Ajá, Y eso ha hecho también ver mal a la comunidad cristiana que sigue pensando que la atracción al mismo sexo es algo nocivo. Entonces ahí como que hay varios, ahí como que hay un sustento que quieren hacer pasar por científico, ajá, donde una moralidad que
supuestamente retrógrada está afectando como la salud mental del individuo, y puede ser que, digamos, existan como algunas cosas, como por ejemplo rechazo o algo así, que podría ser el caso, pero la cosa con la atracción del mismo sexo y sobre todo con esta cuestión de trans, ¿cierto? De los que se creen que son que se identifican El sexo opuesto. como el sexo opuesto o como otros que son nuevos, géneros nuevos y fluidos y lo que sea. Esos temas también se sustentan por una visión de salud mental que ya no ve estas conductas como algo que se deba considerar que está mal, ¿cierto? Entonces, ese es el tema también, la izquierda y sobre todo, pues, el feminismo está interesado en ver y en dominar el área de salud mental para tener como un tipo de sustento científico, supuestamente, y criticar como las visiones tradicionales religiosas, ¿no? Entonces también acá se pega de eso, porque se pegan de, digamos, de fundamentos cristianos, como por ejemplo compasión, por ejemplo amor, tolerancia, empatía, todas esas cosas, y quieren resaltar la salud mental porque también se va por ese lado, se va para Sí. buscar como el sustento para encontrar que hay una moralidad que ya no está siendo aprobada acá por los médicos, supuestamente por los psicólogos o por los psiquiatras, lo que sea, y, y se quiere buscar ahí como un terreno donde se domina por como un tipo de, también es miedo porque también Sí. el psicólogo ahora que haga una tesis donde muestre que, por ejemplo, que la salud mental eh, de una persona trans no es buena o algo así, que encuentre alguna tesis ahí que cuestione el sentido común y como la visión políticamente correcta, mejor dicho, se le acaba la carrera, no lo dejan pasar. Y esa es la Sí. cosa. Entonces, por eso la opinión, las hipótesis que están dominando en ese entorno va más orientado hacia lo que el ser humano, la libertad abstracta de la conducta en ese tema y en como en libertad sexual, en todo, y entonces también por eso se aborda con este tema tan fuertemente. Y lo que la gente está viendo es como está confirmando como lo que quiere ver, ¿sí? Está escuchando lo que quiere escuchar, está escuchando lo que lo mueve políticamente y ese básicamente es el sermón. Está hablando de un tema que la comunidad quiere escuchar, un tema que la comunidad quiere confirmar, quiere aceptar lo que está haciendo. Y lo que tú dices es interesante, porque es que el cristianismo es diferente. El cristianismo lo que quiere hacer es presentar como, es dirigir la conducta, es Sí. moldear la conducta, no es aceptar la conducta que considera, sino moldear. Y entonces uno busca crecer, uno busca cambiar, uno busca dejar, uno busca todo eso, Sí. que es muy diferente a lo que ella dice, que aceptarse y eso. Y es que en realidad, digamos, dentro de todo lo que es como esta parte de consejería bíblica y psicología, en realidad, por ejemplo, un John MacArthur es como que jamás al integracionismo entre psicología secular y lo que sería consejería, como que siempre se trata como de, porque volvemos a lo mismo, como decís vos, yo puedo llegar y decir como, bueno, es que tal vez puedo tener esta tesis de esta persona que puedo encontrar diferentes características que están mal dentro de una moral, ¿verdad? Ujú. Y la persona no lo va a aceptar. Entonces, como que la psicología da para poder hacer lo que uno quiera. Realmente, lo que vos quieras hacer lo puedes hacer porque siempre va a haber A o B teoría que te va a dejar hacerlo. Ya sea Freud, ya sea el otro, ya sea el otro. Hay demasiadas teorías que te van a dejar. Pero cuando volvemos y empezamos a hacer esa integración dentro del cristianismo, ahí es donde podemos como cristianos decir como suave, tenemos la palabra de Dios, o sea, las escrituras, así en todo lo que sería la ortodoxia siempre, bueno, los católicos tienen como esto de tradición, la Biblia, pero digamos dentro
dentro de lo que sería, por ejemplo, la ortodoxia y los reformados, bueno, los protestantes, para no decirles reformados, y no se nos enojen los arminianos. Dentro de los protestantes, realmente la palabra de Dios siempre ha sido como esa base de moral y esa base que te va a llegar a decir como, bueno, tenés este tipo de inclinación, tenés este tipo de pensamiento, tenés esto. Realmente la palabra de Dios no te está diciendo eso. Entonces, siempre desde la consejería se busca como esa transformación de la persona, ya sea en comportamientos, ya sea en pensamientos, en voluntad, en deseos. Entonces, es muy curioso ver este tipo de sermones que realmente más bien deberíamos de detectarlos y desecharlos apenas los vemos, porque realmente en sí la iglesia no es para llegar y decir como bueno, tengamos salud mental. La iglesia es para la adoración en conjunto. Entonces tenemos que aprender también nosotros como cristianos a decir estos sermones aquí no. Y menos en lo que sería, por ejemplo, no sé, una conferencia o algo así. Digamos, esta persona que Sara Molali está como en este sermón y todo, realmente no es como el lugar adecuado para estar hablando de eso. Entonces ahí es donde pienso y entiendo realmente a las personas que están en contra de que ella sea arzobispa, porque a lo que podemos ver ahorita no es una mujer que realmente esté dentro de lo que sería la ortodoxia, sino que realmente tiene demasiadas posturas muy liberales que se salen incluso del cristianismo, o sea, de lo que sería como las doctrinas básicas del cristianismo, y se usa como el púlpito para, para sus ideologías y sus agendas políticas, ¿verdad? Entonces, no vas a dar Si ven, la ponemos un ratico para que... dale, dale. ¿Será que, espérate, la puedo poner en español? Espérate. Espérate un segundito. Eh, a ver si la puedo poner traducida. Bueno, no sé, pero a ver, ponemos a ver lo que dicen. Que el nuestro... Creo que no se escucha el audio. ¿No se escucha el audio? No, creo que si no lo podemos leer nada más ahí. Ah, bueno, entonces dice que tenemos un sacerdote, sumo sacerdote, que no que ha podido, que no fue incapaz de sentir simpatía por nuestras debilidades, alguien que ha sido tentado en todas las formas que podemos pensar. A ver qué más dice. Espérate, dice que no pensamos en Jesús, que ha sufrido con sus... mira, interesante, mira lo que dice, que no pensamos que Jesús ha sufrido con problemas de salud mental, pero el profeta, but the prophet, I doubt he describes him as a man of story. Interesante, espérate, ¿qué dice? Espérate, a ver. Ajá. Igual no se llenable por cualquier cosa. No, y es Dice, que dice que el hombre, que el profeta lo describe como un hombre de sufrimiento. Entonces, básicamente está es diciendo que Jesús Isaías. pero está diciendo que Jesús tuvo issues de salud mental, básicamente. Eh, a ver, dice que... Acá, ¿qué más dice? A ver, dice... O sea, entonces Jesús tenía problemas de salud mental. Porque él era el siervo sufrido. Dice... Y que tuvo por ello la habilidad de comprender a los vecinos que estaban sufriendo. Y, y acá es lo que interesa. Espera, lo que estaba diciendo de Getsemaní, que lo que sintió en Getsemaní.
pero necesitamos saber que entiende nuestro sufrimiento, como nos... No, y es que, digamos, en eso estamos de acuerdo. El Señor Jesús entendió nuestro sufrimiento, pero el hecho de llegar a decir y querer tal vez justificar la salud mental en decir y afirmar que Jesús tenía problemas de salud mental, me parece como una interpretación errónea. Porque Pues, realmente, o sea, podemos ver al Señor Jesús teniendo las emociones humanas que nosotros tenemos y podemos verlo, por ejemplo, con ira, con tristeza, con enojo. Bueno, tal vez no ira, sino con enojo, porque él sí se enojó. ujú. Lo podemos ver a él como teniendo una comunión con sus emociones, realmente. Y de hecho creo que hay un libro de Alex Sura que a mí me gusta mucho, que habla como de no desperdicies tus emociones. Y tal vez me acordé de eso, porque ya habla mucho en ese libro de que Jesús sí tenía como las emociones que nosotros tenemos, pero él las utilizaba de una manera donde era una manera correcta de poder procesar las emociones, poderlas eh, explicar a la otra persona, poder comunicar lo que uno quiere decirle a la otra persona, pero nunca de una manera en decir de que él tuvo problemas de salud mental. Porque un problema es algo malo, algo negativo que tiene esa persona. Y si nosotros vamos a eso, entonces Jesús no puede ser nuestra referencia como Dios. Porque si afirmamos de que él tenía salud mental, entonces ¿a quién voy a confiar de que me va a quitar los míos? Sí, Sí. pero sí es más o menos es lo que está tratando de insinuar, ¿no? Que Jesús también tuvo, que porque sufrió como que básicamente tiene, o sea, tuvo como, básicamente como que si tuviera una debilidad mental, ¿no? Ajá. Y dice, bueno, y sí estamos de acuerdo que él fue humano justamente para igualarse a nosotros y entender profundamente todo lo que nosotros sentimos, ¿cierto? Eso, como dijiste, está bien. Y lo otro también es que a pesar de las debilidades, nosotros no nos definimos por las debilidades. Y esa es la cosa, o sea, n- y ese es el problema de lo que la salud mental significa para algunas personas, que es una orientación, o sea, los deseos, las emociones, el bienestar emocional se vuelve una orientación, es Ajá. decir, algo eh, a partir de lo cual voy a ordenar mi vida, ¿sí? A partir de sentirme bien. Y esto significa muchas cosas, porque significa que voy a elaborar una moralidad y una ética a partir de sentirme bien. ¿Sí? Y eso, y eso, digamos, hay, no sé si has visto y de pronto un día lo podemos tratar, esas mujeres que sacan artículos diciendo que ellas se arrepienten de ser mamás. Ay, sí. Y porque hay una brasilera y de pronto un día lo podemos tratar, que es famosa porque tiene un blog, un blog donde habla de eso, dice que ella tiene una hija, dice que ama a la hija, pero a pesar de eso, ella se arrepiente de ser mamá Oh, y ella le quiere inspirar a otras mujeres a eso. Y eso todo va por el mismo lado, o sea, por no tener como una orientación moral, o sea, si la moralidad no se vuelve la orientación de la conducta, Kant, por ejemplo, la orientación de la conducta la plantea desde la razón, ¿cierto? Desde lo razonable, pero ellos quieren hacer otra cosa diferente, no es lo razonable, es lo que me hace sentir bien a mí, sí. porque supuestamente esto sustenta la salud mental y eso es lo que hacen personas así como estas, o sea, narcisistas que son capaces de poner blogs donde dicen que se arrepienten de tener hijos teniendo hijos, o sea, Sí, no les claro. interesa el hijo, o sea, No, y eso es también como ese orgullo, ¿verdad? Como de que detrás de todo eso hay como cierto orgullo de solo total. yo, primero yo, para mí, por mí, como que hay un culto al yo en esos discursos realmente.
sí, arrogancia, narcisismo y todo porque por sentirse bien uno mismo, sí, por, por ponerse uno por encima de todo, por ordenar la vida a partir de los deseos de uno. Es decir, esa es la cosa. La religión y la moralidad tiene un fin que es como moldear la conducta del ser humano, ¿cierto? Sí. Y si se presenta la salud mental como algo eh, a partir de lo cual voy a empezar a cuestionar esa moralidad, realmente la religión pierde la dirección y la orientación se vuelve otra, se vuelve, es decir, los deseos, las emociones, le- cualquier cosa, ¿cierto? Porque no, Sí. porque se pierde el sentido. Mm. Y es que en realidad si nosotros volvemos al cristianismo en sí, el fin de nosotros es obviamente glorificar a Dios y poder vivir conforme a su voluntad. Entonces cuando vemos tal vez como estos discursos de, uy, no quiero ser mamá, Ujú. realmente es como, bueno, pero esa es tu voluntad, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros como cristianos también tenemos que empezar a moldear nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros comportamientos, nuestra moral, siempre buscando cómo Jesús lo hizo, porque Él es nuestro Dios, Él es quien pone el estándar de lo que nosotros debemos ser. Obviamente no es como que nosotros solo lo podamos hacer, sino que obviamente es un proceso que debemos de seguir conjunto con el Espíritu Santo para lo que se llama, ¿verdad?, la santificación progresiva, pero es algo que podemos hablar, que podemos tratar, de que la idea es que obviamente todo cristiano tenga como ese discipulado continuo de poder cambiar, pero siempre viéndolo desde una perspectiva de lo que habla el cristianismo y no desde todas estas ideologías, todas estas teorías seculares, cuando podemos tal vez sí integrar ciertas cosas que nos van a ayudar, pero no en el momento cuando estas teorías quieran cambiar lo que son las doctrinas del cristianismo, como en este caso de que decir que Jesús tenía problemas de salud mental, cuando Sí, no. eh, sí, lo está como insinuando por el hecho de haber sufrido, ¿cierto? Entonces está como tratando de insinuar como o fundamentar como las crisis, ¿cierto? Donde uno sufre mucho y que él se igualó a nosotros en eso. Entonces yo creo que por ahí va, ¿cierto? Sí, es como es bastante interesante. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con ese argumento de que Jesús tenía No, no. problemas de salud mental, porque no, pero me parece, en realidad creo que como para ir concluyendo que en general la iglesia anglicana tiene demasiada riqueza de tradición, de teología, de comunidad, el hecho de que ellos también ordenen diaconisas y presbíteras le da como otra riqueza que realmente vemos como eh, digna de poder como hacerla conocida. Sí. Y es muy triste realmente como ver que hayan tantos problemas ahorita. Y de hecho tenemos que también seguir, Nati, porque creo que leí por ahí que en marzo del 2026 van a hacer como una reunión ya como diciendo, vamos a ver qué hacemos con esto que pasó en Canterbury, porque sí es como que esto está heavy, ¿eh? Sí, Entonces ahí sí. verlo. Sí, yo pienso que tenemos que de pronto seguir viendo los discursos de ella para verle la teología y ver, porque en este yo estuve viendo y realmente todo lo que está hablando realmente es propaganda feminista, propaganda eh, sí, como va en busca de la empatía, que ese es uno de los principios, ¿cierto? Y también como está buscando esa aprobación comunitaria, porque ese es un tema que gusta, un tema, la gente quiere ver, quiere hablar de salud mental, quiere como
quiere eso, porque lo pide, porque es un tema recurrente, es un tema que se está hablando mucho, un tema que a la gente le gusta, y eso es lo que ella está dando. Entonces, ¿en qué momento se pierde la teología y se pierde, la riqueza bíblica de esta iglesia tan importante? Y esta, o sea, y esta mujer que es cabeza, o sea, hablando de eso, deja muchísimo que hablar, que desear, perdón. Sí, Entonces, sí, es algo que seguiremos hablando, pero de pronto podemos dar un break a la señora arzobispa y volveremos a hablar de ella, pero nos interesa hacer seguimiento de las prédicas de las mujeres. De pronto podemos ver otros diferentes o estaremos pendientes. Vamos a poner alguna chévere para variar. ¿Cómo es que se llama la otra? Ana Maldonado, nada que... En Colombia tiene una lapira aquí. Ay, no. Pero sí, entonces, en conclusión, nos hacemos anglicanas oficialmente. No, cada quien en lo suyo. Pero sí, muy interesante el tema, la verdad, me encantó. De hecho, quiero ir a visitar una de las iglesias anglicanas donde la que te mandé ahora, te mandé por WhatsApp, aquí en San José hay una que se llama El Buen Pastor. Quiero tal vez nada más ir como a visitar, a ver cómo es en sí como el poder ver a una mujer como... y eso que estamos hablando de Costa Rica, ¿verdad? Nosotros somos así como Latinoamérica X. Poder ver a una mujer realmente siendo presbítera y administrando los sacramentos y wow, o sea, para mí eso es un shock en realidad. Entonces ahí cualquier cosa te estoy contando y... Chévere, sí, seguimos averiguando. Otra cosa, tiene el pelito de la esposa de Macron, ¿no? Ay, sí, es cierto. Sí, ella tiene su estilo. Que vacilón, no lo había notado, pero sí. Mira, tiene el mismo pelito. Ay, sí, entonces, todo un gusto, la verdad, Nati, ha sido gracias, Vale, gracias el episodio. Sí, gracias por este buena tertulia, esta buena charla. Un saludo para las personas que nos escuchan. Tenemos bastantes views. Vale en su canal, yo en el mío. También estás compartiendo otro contenido, ¿cierto? En tu canal. No, realmente como que, bueno, en realidad tengo nada más planeado porque nada más para contarles ahí. En la iglesia donde estoy asistiendo, mi congregación, digamos, sí tenemos lo que sería como la esposa del pastor, que le decimos pastora, y tenemos, por ejemplo, una hermana que ella sí predica con autoridad. Y de hecho, quiero tal vez como entrevistarla nada más como para que ella nos cuente tal vez un poco dentro de lo que sería Costa Rica, porque al parecer como que por acá no le han puesto tanto, cosa que me di cuenta hace poco en realidad, como que parece que en Costa Rica no hay tanto rechazo a lo que sería como la mujer dentro de la congregación siendo como enseñando o predicando a los hombres entonces creo que quiero trabajar un poco en poder entrevistarla a ella. Ella es psicóloga, entonces ahí cualquier cosa nos estoy poniendo, pero en realidad sí, ahí está el canal, ojalá los puedan seguir, ojalá puedan ver contenido, comenten también, que creo que eso es muy importante porque queremos ver como opiniones, porque en realidad creo que nadie ha hablado de este tema de Sara Bolali y nosotras lo hemos traído a la mesa, entonces también queremos como que la comunidad cristiana también pueda como hablar de esto. Entonces déjenos ahí sus comentarios y cuéntenos qué piensan, qué no piensan y hablemoslo realmente, ¿verdad? Entonces ahí dejamos como el espacio y sí. Chévere, sí, yo también voy a estar haciendo un podcast que se llama La Caverna y estoy todavía trabajando en eso. Tengo unos temas pendientes de ética, filosofía que quiero trabajar, entonces, pero se demora bastante, me demoro en sacar cositas, pero bueno,
no importa, ahí voy. Y bueno, sí, nos comentan, nos siguen, síganos a las dos. Y les mandamos un saludo a todas partes. Vamos a tratar de hacer live, pero estamos en el software que tenemos. Parece que no nos conviene, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Estén ahí como pendientes de contenido y vamos a ver qué tenemos la otra semana, ¿verdad? Porque esto continúa. Sí. Vamos a ver, ya la otra semana sería el episodio número 6. Entonces, bueno, esperen a ver qué otro tema podemos traer a la mesa. Sí, mujeres, sigan uniéndose a nuestros canales. Vamos a seguir hablando temas de mujeres, vamos a hablar de muchas cosas. Si quieren un tema que sea súper controversial, súper tabú, lo que quieran, nos pueden también proponer, y nosotras de mil amores felices de hablar temas complicados, difíciles, lo que sea, con mucho gusto.